¿Cómo están ustedes? Hoy tengo un nuevo Cita Regional, este programa de fin de semana que usted nos privilegia y que nos ven en toda la región. Para mí es un gusto hoy día fundamentalmente conversar sobre este proceso constituyente porque voy a juntar a dos candidatos, una experta y un consejero regional para conversar de este y otros temas. Saludamos en primer lugar a la experta, abogada, nieta de parlamentario, Paz Anastasia de Lerroa. ¿Cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias también por la invitación. Saludar a todos los que están presentes, a los candidatos, que todo el éxito en su campaña que ya se inició, como conversábamos. Bueno, y Manuel también, nuestro core acá de la región. Saludamos al consejero regional, don Manuel Millones. ¿Cómo está, don Manuel? ¿Cómo está don Rodrigo, don Edmundo, doña Paz y mi colega Manuel y amigo? Un gran panel. Esperamos que sea entretenido aportar en este debate que comienza este nuevo proceso electoral para elegir consejeros constituyentes. Bueno, y ahora entramos a saludar a los abuelitos. Saludamos al abuelito Tobar, a don Manuel Tobar, que nos conocemos desde la época que estuvimos en el primer Consejo Regional de la región de Valparaíso. Él, demócrata cristiano, yo, independiente. ¿Cómo está, don Manuel? Muy bien, aquí tenemos hartos nietos, pues tenemos como 5 nietos ya, así que ya están grandecitos los chicos. Algunos están viviendo en Barcelona porque ya el mundo es internacional, ya está totalmente globalizado. Y mi señora estuvo por allá saludando a su hija, así que muy contento de reencontrarme contigo y con Edmundo y con Manuel y con Paz Anastasia. Y saludamos a don Edmundo de Luchano Urenda, candidato de la UDI, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex diputado. ¿Cómo está? Ex alumno, ex compañero de los padres franceses, también estuvo en el seminario. Ahí Edmundo, voy a develar, a usted lo tuvieron internado, señor, internado, ¿se acuerda, no? Con unos malvados como de La Paz y Bañara, ¿se acuerda, no? Hola Rodrigo, buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí en Quinta Visión y compartir esta tarde con Paz, con Manuel, con los dos Manueles y contigo. Y a propósito de abuelos, bueno, tú como abuelo saludaste a dos abuelos, pero reconoce eso también, pues, ¿no? Somos abuelos, a mucha honra, somos abuelos. Ahora voy con mis nietos al fútbol, es una cosa muy entretenida en la vida de abuelo, qué sé yo. Uno trata de compensar que cuando era joven le faltó tiempo para dedicarle a los hijos. Así que, bueno, entremos en temas ya constitucionales. Yo quiero partir por usted, Paz, porque realmente esto de la calidad, de la acción que usted va a tener, entre comillas, hasta del poder de lo que tienen. Es bueno que estos posibles nuevos consejeros constituyentes, candidatos hoy día, puedan conversar con nosotros y con usted. ¿Cómo ve usted la forma de trabajo que viene? Bueno, lo hemos ido comentando en los programas anteriores. Acá es una etapa de 9 meses para concretar esa constitución nacida en democracia, pero parte desde un trabajo que se conoce ya desde la Comisión de Expertos, que elabora un anteproyecto, y este anteproyecto es el material con el que se va a iniciar el Consejo Constitucional. Como estas elecciones para las candidaturas que tiene Manuel Tobar, Edmundo Luchans hoy, esas candidaturas se eligen el 7 de mayo, el 7 de junio están ya iniciando actividades como consejo y conocerán de este anteproyecto para poder aprobar sus normas, modificarlas o incorporar nuevas normas. Y finalmente, la característica de órgano deliberante realmente es el consejo. No somos los de comisión de expertos, nosotros solamente estamos para simplificar el trabajo, colaborar en el trabajo, pero acá hay un órgano que se elige por votación popular, democrática, y esa es la labor que tenemos como país, de encontrarnos y de poder vislumbrar quiénes son los que van a representar a la región de Valparaíso, que se eligen al mismo sistema senatorial, pero en el fondo aquí eligiendo consejeros, y serán quienes van a ser los quienes mandantes de la voz de la región de Valparaíso en este caso, bueno, y todas las regiones representadas. Edmundo, yo he leído a propósito, porque este proceso es totalmente nuevo, y he escuchado, yo siempre me fijo en los criticones, digamos.
gente que dice, no, aparte que este proceso está viciado porque tiene estos cortes en que está apretado y cosas que no va a haber, también los expertos tienen demasiado poder. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, yo quiero decir en primer lugar, Rodrigo, que me parece a mí que las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso han actuado bien al diseñar este nuevo proceso. La experiencia anterior, respecto a la cual no quiero usar muchos más calificativos que decir que fue contundentemente rechazada por la ciudadanía, pecó de varias cosas. Y uno de las responsabilidades fue del Congreso Nacional, que diseñó un procedimiento en que a los constituyentes se les dijo, mire, ustedes pueden trabajar sobre una hoja en blanco. Entonces se les dijo, en otras palabras, mire, hagan de esto un país. Y se la creyeron, pues. Y se la creyeron con el resultado que conocemos. Nosotros somos un país orgulloso, tenemos historia política y historia constitucional, historia social, historia de conflictos, la historia, cómo se construye la historia de los países, ¿no es cierto? Y entonces, me parece a mí que ahora haber fijado estas 12 bases hace que quienes vayan a participar en el proceso, que yo espero participar si es que soy elegido, como estoy haciendo lo posible para que ocurra, ¿no es cierto? Vamos a trabajar sobre lo que representa nuestra historia constitucional en lo fundamental. Por supuesto que hay una amplitud de decisiones que dentro de ese rayado pueden tomar todos estos cuerpos colegiados. Ahora, Paz lo explicó muy bien y en definitiva cómo va a funcionar esto. Entonces, a mí me parece que las bases están bien diseñadas. Si uno las lee con detenimiento, se da cuenta que este es Chile y que a este Chile que conocemos y en el que vivimos y que tiene su historia, ¿no es cierto?, hay que darle una nueva constitución. Okay. Y eso me parece que es positivo. Bueno, la verdad es que en este tema tenemos un amplio acuerdo. Yo creo que era necesario que tuviéramos una comisión de expertos. Los expertos son muy importantes para que el ensayo constitucional, el borrador, tenga solidez, tenga seriedad. Y a mí me parece, digamos, cierto, que el procedimiento para elegirlo, incluso la elección del presidente y el vicepresidente de los expertos salió prácticamente en un día, lo que no ocurrió en el anterior proceso. Entonces, Manuel, en menos de una hora, hombre. Claro, entonces esto da cuenta de que hay, digamos, un ánimo, hay un espíritu de llegar a entendimiento, porque estamos ante una situación muy, muy, muy delicada. Pero Tenemos que tener un segundito, termino con esto. Yo creo que tenemos la exigencia en Chile de que este proceso, digamos, resulte. Por esa razón, digamos, me parece a mí que los procedimientos, digamos, y los acuerdos son muy importantes. Pero usted, de los que están aquí, el único que entiendo que votó apruebo, resulta de que hay algunos que todavía están pegados en la votación del apruebo y el rechazo, y afuera afuera, ¿por cómo se puede entender que afuera de la reunión inicial de los expertos hubieran manifestaciones que a todas luces estaban organizadas por personas que uno conoce, por alguien que todos saben quién es el alguien? Entonces, ¿cómo lo ve esta contradicción? Yo, mire, yo tengo personas que van a votar por mí, que estuvieron por el apruebo, y otras que estuvieron por el rechazo. Soy muy transversal, digamos, tengo apoyo tanto en la izquierda como en la derecha. No, si eso lo tengo claro, entonces, digamos, ¿cierto? Claro, entonces resulta que me parece a mí que esta nueva etapa tiene que dejar atrás la anterior, definitivamente. Hoy día la exigencia que tenemos todos es de llegar a acuerdos.
es de colocar, digamos, en la discusión, en el debate, las cuestiones, digamos, que son más importantes para el país. Yo creo que la gente, yo he estado en terreno y lo que la gente me pide es, digamos, que, oye, mejoremos sus condiciones de vida, su calidad de vida, eso es lo que le importa a las personas. Entonces nosotros, digamos, tenemos que articular una institucionalidad que responda a esas exigencias. Esa es, digamos, ¿no es cierto?, el desafío que tenemos. Y yo creo que en ese desafío nos vamos a encontrar con personas que son diferentes, que tienen ideologías distintas, pero que tenemos la necesidad de llegar a un acuerdo para que esta Constitución nos acoja a todos los chilenos. Ok. Manuel Millones. Ese entusiasmo que dice mi amigo Manuel Tovar, ojalá que se transmita a la ciudadanía, ¿eh? Porque esta elección va a ser más compleja que la otra, independientemente de los candidatos, es que va desacoplada de otros procesos electorales. No hay elección de alcalde, ni de gobernador, ni concejales. Por lo tanto, la fuerza de comunicar la idea solo de los candidatos, hay un tiempo muy breve, así que es una labor titánica, y por eso es que es tan relevante este programa tuyo, Rodrigo, de informar y comunicar, y ojalá también que se nos explique de manera muy didáctica, porque hoy día este proceso es distinto al otro, ¿no es cierto? Por tanto, por la comisión de expertos como por los bordes. Es decir, es difícil que ocurran excesos o brutalidades como la propuesta anterior. Y por eso es que es interesante tanto la experiencia de Edmundo Luchán como candidato, diputado, abogado, como la de mi colega y amigo también Manuel Tovar, que es experto en regionalización, y Paz Anastasia, que es experta en esta área tan relevante que son los expertos para proponerle en este caso a los consejeros ya elegidos, un marco de una propuesta constitucional. Y eso ojalá que pusiéramos este espacio para explicar pedagógicamente qué significa, por qué es distinto este proceso a otro. Ok. Y los dos somos expertos en qué, en vino tinto, Manuel, no sé, pero en alguna cosa tenemos que ser expertos. Pero, una broma no desmerece la calidad de los expertos. Y yo creo que aquí, permítame un comentario, los partidos políticos la hicieron muy bien. O sea, la calidad de todos los expertos se demuestra en la forma como están trabajando, y ojalá que eso, seamos didácticos, Paz, digamos. Ustedes, digamos, en el trabajo que están haciendo, ¿cuáles son los límites que tienen? Bueno, ahí surge este acuerdo por Chile, así partamos desde la base, que viene a ser un reflejo, un compromiso político que además muestra un estándar alto de la política en este sentido. Y yo creo que hay que destacarlo. ¿Por qué motivo? Porque se habló de rechazar para reformar y se dio cumplimiento al proceso que llevaba a generar una nueva constitución tras el año pasado que tuvimos esta propuesta constitucional fallida. Entonces, tras ello viene esta etapa, que en el fondo que tenemos tres órganos, la comisión de expertos, el Consejo Técnico de Admisibilidad, Comité Técnico de Admisibilidad, que se habla de CTA, y el Consejo Constitucional, que lo componen quienes van a ser electos el día 7 de mayo. Entre ellos, además, vienen estas 12 bases institucionales que permiten el resguardo de aquellos conceptos y tradiciones e instituciones democráticas que nos ayudan a fortalecernos como país y que a la vez avanza. Yo siempre digo, si es que tenemos que destacar algo del proceso anterior, por supuesto que lo podemos decir respecto de qué, del Estado Social y Democrático de Derecho. Es un avance que nos dimos como sociedad, donde yo fui candidata al proceso anterior, no hablábamos sino de subsidiariedad, con mucha reticencia de hablar de ciertos sectores, o sea, no quiero a ninguno apuntar, sino que porque hoy día estamos hablando entre todos, a raíz del Acuerdo por Chile, de un Estado social y democrático, y esas son las bases y esa es la principal, en el fondo, estructura que tenemos que desarrollar. Y hoy día ya nos iniciamos, se instaló esta mesa, que ustedes lo señalaban, se eligió una mesa por acuerdo unánime y también las presidencias de las subcomisiones, así como sus integrantes. Y eso nos marca un norte, una pauta, un tono de respeto, de acuerdo, de diálogo, y que espero que sea además muy fructífero y sea justamente ese norte al que nos tenemos que abocar, que es lograr construir normas que nos representen a la grande mayoría y no hablemos en el fondo de estos maximalismos, dejando atrás todo ese proceso que no significó la construcción de un nuevo orden constitucional y que esto nos lleve para eso. Y para ahí entonces tenemos que alimentar esas bases
tenemos que alimentarlas. ¿Por qué? Porque ahora, hoy día, nos entregan un índice, y ese índice es la primera estructura de lo que va a ser la Constitución, y hay aspectos bien relevantes en esto que los acabamos de conocer. Se nos propone, a raíz también de conversaciones entre todos los comisionados y comisionadas, de los 24, y nosotros como representantes y la mesa, por supuesto, y partimos ya hablando de fundamentos del orden constitucional, que esos fundamentos tienen que dar vida a este Estado social y democrático de derecho. Y hay una parte importante respecto de los derechos fundamentales, que se habla de derechos fundamentales, libertades, garantías y también deberes, que creo que es trascendental. Hoy día como comunidad, la sociedad, entre nosotros mismos tenemos el deber de cumplir ese estándar democrático. Y por otra parte viene la descentralización, y un punto nuevo en la Constitución, que es la participación y representación democrática. Por lo tanto, hay una vinculación directa de la ciudadanía en esta construcción de Constitución, del esquema, pero se va a tener que desarrollar de esa manera. Y hay algunos aspectos que hay que dejar garantías, seguridades a las personas, que se abordó respecto de órganos autónomos, pero también qué va a pasar con el mensaje que tenemos que dar desde esta Constitución en medio ambiente y seguridad ciudadana. Ok, Edmundo, en la Constitución vigente, con todas las modificaciones que se han hecho a la Constitución del 80 hasta llegar a la que se llama la Constitución del Lago, hay y se ha mantenido dos cosas que para la gente más de izquierda les preocupa mucho, pero que desde el punto de vista de la estructura constitucional son interesantes. Uno, el papel de los organismos o los cuerpos intermedios. Dos, la subsidiariedad del Estado. ¿Cómo ve, a propósito de lo que decía Paz, cómo lo ves tú eso relacionado con esta norma que se ha dicho Estado social de derecho? A ver, yo me alegro mucho que Paz haya puesto este tema y que tú, Rodrigo, me formules derechamente una pregunta sobre este aspecto, porque yo pienso que probablemente este es el tema. A ver, cuando uno discute una constitución, todas las disposiciones, todos los temas que se abarcan son importantes. Pero yo creo que es particularmente importante, porque aquí ha habido gente de izquierda que ha querido decir que esto significa el término de la subsidiariedad, que Chile pasa a ser un país solidario y que todas las prestaciones que se le otorgan a las personas deben hacerse a través del Estado. Y por eso la subsidiariedad está terminada. Y ahí un Estado que era subsidiario pasa a ser solidario. Y por otro lado, hay de nuestro sector gente de republicano que, recogiendo la misma interpretación, que es por cierto errada, y ya me voy a referir a eso, dice, no podemos estar con un proceso, ¿no es cierto?, y con esta base constitucional, porque nosotros que creemos en la subsidiariedad. Y de ahí, ¿no es cierto?, se abre espacio para criticar a Chile Vamos, a los partidos de derecha, ¿no es cierto?, que concurrieron a este acuerdo. Más adelante quizás podríamos hacer mención, porque alguien lo dijo también, creo que fue Manuel Tovar, de que hubo un compromiso por parte de la derecha y ese compromiso se cumplió. Ya podemos comentar quizás las razones por cuales se hizo. Pero a mí me interesa recalcar lo siguiente. Aquí se habla fundamentalmente de Chile es un Estado social y democrático de derechos, se dice. Y llegan hasta ahí y no dicen nada más. Y claro... De derecho, no de derecho. No, perdón, Rodrigo, a eso me quiero referir. Hablan de Estado social y democrático de derechos, eso es lo que dicen. Pero la norma, perdón, Rodrigo, escúchame, tú me estás preguntando, déjame contestarte, escúchame. La norma dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho, pero agrega algo muy importante, dice, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces, la correcta lectura de esta disposición no es ni la de izquierda extrema ni la de republicanos. Lo que ha hecho esta disposición, al permitir expresamente que estas prestaciones, ¿no es cierto?, puedan otorgarse a través de privados
y por otro lado, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, ¿no es cierto?, responder a que la subsidiariedad sigue vigente en nuestra Constitución, perdón, y se agrega lo de la solidaridad. En consecuencia, si a mí me preguntan qué es lo que refleja esta base, es que el Estado de Chile pasa a ser solidario y subsidiario. Ambas cosas que no se contraponen y pueden perfectamente convivir, como ocurre en el mundo entero. Los países desarrollados se están con todas las políticas públicas, se hacen a través de acuerdos entre el mundo privado y el Estado. Manuel Tovar, ¿cuál es la visión que tú tienes? ¿Tú compartes este planteamiento a propósito de la forma de mirar la armonía entre subsidiariedad digamos, y un Estado solidario? Mire, le voy a decir francamente, inmediatamente, lo comparto absolutamente, el planteamiento de Luchanz. Yo creo, digamos, que por eso firmamos un acuerdo. ¿Cómo no lo voy a compartir? Firmamos un acuerdo con ellos que justamente tiene esa interpretación. Es decir, digamos, nosotros estamos de acuerdo con la progresividad, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que tenemos que tener responsabilidad fiscal porque no es verdad lo que dice el republicano, que estamos prometiendo algo imposible. No, vamos a establecer un Estado social y democrático de derecho en la medida en que haya crecimiento económico, en la medida que la cartera fiscal pueda realmente cumplir con esas exigencias que tiene, ¿no es cierto?, el ejercicio de esos derechos sociales, que no son nada menos que el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y aquí tenemos, digamos, también algunos ejemplos de progresividad. Por ejemplo, el GES, ¿no es cierto?, la garantía explícita de salud, en donde primero se establecieron 40 patologías y después se fue aumentando las patologías en la medida que el bolsillo del Estado podía hacerlo posible. De manera tal, digamos, que estamos contentos, digamos, creemos que tenemos un acuerdo aquí con todos los partidos que firmaron el Acuerdo por Chile. Ok, Manuel Millones, estás del lado, ubícate, no nos hagas mirar ahí sí. ¿Tú también estás de acuerdo con el planteamiento, esta forma de mirar, que en el fondo es buscar una armonía, digamos, a los dos grandes fuerzas que tienen la izquierda y la derecha que quieren plasmar en la Constitución? Mira, pero además de eso es importante lo que dice tanto el mundo Luchanz como Manuel Tovar, es que estos derechos se dan en un contexto también económico, ¿verdad? Y además tiene que ver con lo que pasó ayer en el Parlamento a raíz del rechazo a la reforma constitucional. Por eso es que tiene que haber una gradualidad. Se quedó parado, oye, se quedó parado, Manuel. Ok, vamos a una pausa, después volvemos. Claro, después le volvemos con Manuel Millones. Tenemos que ir a una pausa, después parto con él. Estamos en cita regional con los candidatos, el Luchanz y Tovar, la experta Anastasiade y el consejero Millones. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Hoy estoy con interesantes invitados, la experta que en esta estructura nueva que hay para la reforma constitucional, pasa Anastasiade Lerroux, los candidatos Edmundo Luchanz Urenda, Manuel Tovar Leiva y el consejero regional Manuel Millones Chirino. Quiero partir con ustedes, Millones Chirino. De repente se cortó. Quiero partir con usted. ¿Cómo es desde el punto de vista, y con un tema distinto, pero ¿cómo ven ustedes los consejeros regionales? ¿Qué debería? Esta es la forma, es el momento de que la calidad, la importancia de los consejos regionales, de los consejeros regionales, de la regionalización y descentralización, esté realmente plasmada en la Constitución. ¿Este es el momento? Sí, mira, Rodrigo, ayer analizábamos con Edmundo Luchanz una de las problemáticas más importantes de la región, 72.000 viviendas que nos faltan. Es imposible resolverlo con fondos regionales. Es una política muy centralizada y por lo tanto es necesario
capítulos importantes de la Constitución quede consagrado el derecho a la vivienda. Dado que es una sentida en la sociedad. Mismo, en este caso, en este plan de emergencia que planteó el ministro Montt, se nos ha pedido fondos regionales que tienen que resolver un sinnúmero de carencias de la ciudadanía. Y por eso que hoy día, cuando la ¿qué es lo que ocurre, Rodrigo? Retira la operación, ocurre en las ocupaciones temporales. Por eso es tremendamente relevante y vamos a tener un especial para incorporar derecho a la vivienda que hoy día no está en la Constitución. Muy importante. Así que Edmundo, nosotros como tenemos una tremenda oportunidad. Manuel y Paz, yo creo que todos tenemos lo mismo. Nos te escuchamos muy mal. Tienes un problema de señal, Manuel Millones. Se te escucha cortado. A ver si te vuelvo a dar la palabra o no. Manuel, tú fuiste consejero regional conmigo, con Millones. Tú fuiste el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. ¿Comparte lo que dice Manuel Millones? No le escuché bien igual que tú. Bueno, pero él habló de las cosas que tienen que ver fundamentalmente que la región, los consejos regionales, muchas veces se les piden cosas como, por ejemplo, los déficits de vivienda, que sea el consejo regional, digamos, lo que funciona el tema, y no tiene recursos porque no le dan recursos, digamos. Entonces, claro, ese era el planteamiento de él. Correcto. Soy el autor de Millones. Yo, como otras veces también. Oye, bueno, yo creo, digamos que yo veo que va a ser muy difícil para el Estado central el cumplir, digamos, con el Estado social y democrático de derecho, para volver un poco sobre ese punto. ¿Ah? Porque hay, digamos, la idea de que el Estado central, las instituciones funcionan. Pero la verdad, digamos, es que es bien relativo, digamos, ¿cierto? Esa afirmación. Uno piensa, digamos, cuando se queman 3.000 casas aquí en Valparaíso, sí, digamos, las instituciones funcionaron y uno, digamos, todavía ve que hay, digamos, casas que todavía no se construyen, digamos, y que hay un problema. Cuando uno ve en salud que hay filas de espera, digamos, en los consultorios, digamos, y también para operarse, bueno, ahí tampoco funciona mucho el Estado. Entonces, bueno, eso significa de que para implementar esta nueva visión del Estado, de un Estado social y democrático de derecho, necesariamente vamos a tener que entregarle más potestades a las municipalidades y a los gobiernos regionales, para que ayuden, para que contribuyan al ejercicio de sus derechos sociales. Piensen ustedes de que las municipalidades están más cerca de los ciudadanos, son los que más conocen, ¿no es cierto?, cuáles son sus demandas, sus aspiraciones. De modo tal, digamos, que desde el punto de vista de la descentralización del Estado, a mí me parece que este punto, ¿no es cierto?, que plantea nuestro amigo y querido Manuel Millones, es necesariamente tenemos que analizarlo a fondo y, ¿no es cierto?, yo soy partidario de que la reforma política, la descentralización, ¿no es cierto?, de los órganos subnacionales sea destacada, sea, digamos, cierto, colocada en la Constitución en primera línea. Edmundo Lucha. A ver, Rodrigo, mira, yo tengo opinión formada y después de una larga vida de abogado y de experiencia profesional y experiencia política, yo tengo claro muchas de las cosas que quiero plantear y defender en el Consejo Constitucional si es que soy elegido. Pero hay otras muchas cuestiones, y particularmente las que dicen relación con el tema de los derechos, que yo estoy estudiando, estoy analizando, y con Manuel Millones, he estado debatiendo precisamente este tema de las viviendas. Y ayer en una reunión que tuvimos, me hablaba del déficit de las viviendas que hay en la región. Manuel, este es un tema al que Manuel le ha dedicado bastante tiempo. Él, durante el gobierno del presidente Piñera, estuvo trabajando muy de la mano con el exministro Felipe Ward. Y ahí han estudiado esto y hay una propuesta que esperamos poder plasmar en alguna
proposición concreta de hablar del derecho a la vivienda y referirlo también al derecho al techo, porque se piensa que ese derecho puede materializarse de repente en Valparaíso, pero de repente esa persona ya no vive en Valparaíso, sino que tiene que irse al sur o al norte. Y ese mismo derecho lo radica en otro bien, porque esa persona tiene un derecho al techo y no a una vivienda en particular. Bueno, son temas que yo estoy estudiando, a mí me parecen sumamente interesantes, pero este es un tema que yo no lo he agotado y respecto del cual no tengo una opinión tajante, pero sí estoy, como digo, analizándolo. Ahora, y eso mismo ocurre con otros varios temas. Hay otros que los tengo definitivamente estudiados y que son de larga data. Esto es una cuestión más nueva también. Paz, Anastasia. Bueno, sí hay una parte importante de derechos humanos que se tiene que consolidar desde la Constitución en los términos que se señalaban anteriormente, porque, claro, hay un compromiso de Estado Social Democrático de Derecho, sujetado a qué, a lo mismo que señalan los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que tienen que ser progresivos y también vinculados, en el fondo, a la economía del país, porque de lo contrario es imposible abordarlos y en el fondo no se podría concretar, que fue un poco también esta utopía que había de incorporar todos los derechos como importantes y finalmente cuál resulta más. Tenemos que conocer la realidad país, identificar, acá hablamos de vivienda, también hablamos de salud, bueno, Manuel también lo señaló, pero esta temática acerca de las pensiones, seguridad social, se aborda en esta propuesta constitucional, incluso en esta estructura que hoy día se nos presentó precisamente esta línea, y además tenemos subcomisiones. Dos de ellas van vinculadas a los derechos, uno los derechos humanos a nivel civil, político, que es nacionalidad, toda la parte de la libertad, tanto ambulatoria, expresión, la vida, etcétera, y también vienen los derechos sociales como subcomisión, donde está incluso encabezado por Alejandra Kraus como presidenta de la subcomisión, que ella fue ministra del Trabajo, por lo tanto tiene un énfasis además en materia de trabajo, previsión social, y se integra de esta manera estas temáticas, cómo se van a abordar desde este anteproyecto que vamos a elaborar, donde participamos todos los comisionados, y a futuro, en el fondo, sobre esas mismas normas trabajarán los consejeros. Pero son puntos sumamente relevantes y que hoy día se conectan con las demandas y necesidades actuales, pero también desde esa construcción de constitución que tiene que mirar hacia el futuro y apuntar a aquellos ejes más prioritarios para qué, para identificar la calidad de vida de las personas. Y por eso se cambia este contexto, más allá que siempre hay que ir hacia el fondo. Claro, hoy día estamos dentro de un sistema subsidiario, entonces cuando se hablaba de esto, si se compatibiliza o no, lo que se puede compatibilizar es la esencia de no perder la participación necesaria entre lo público y privado, porque somos todos parte, son cuerpos intermedios que tienen que tener todo este bien común, pero hay un estándar de calidad de vida que es prioritario desde el Estado y que debe entregarlo. No significa que los privados salen de la esfera de la seguridad social, pero sí tienen un rol que cumplir, siempre mirando desde perspectiva solidaria, desde perspectiva de mayor bienestar de la población, y en fondo lo que significa esto es otro trato. Hoy día siempre estamos dentro de las características de esta subsidiariedad que más encima es por omisión. El Estado no participa, salvo que hay un momento, en fondo siempre hablábamos como en la banca suplente, cuando el privado no quiere participar o no puede participar, ahí recién entra el Estado. Acá tenemos un Estado que juega en la cancha. Y esa es la diferencia que vamos a lograr y que se tiene que concretar desde esto, sin los miedos necesarios, porque efectivamente, y me parece muy positivo, nadie dentro de los comisionados expertos vislumbra la inexistencia privada, y eso me parece necesario, porque también entrega tranquilidad a todos los sectores, transversaliza también el debate constitucional. Manuel Millones se tuvo que retirar, excusarte, no tuvo que llevar a un problema de salud, pero de un pariente. Así espero que le vaya muy bien. Quiero continuar con usted, Manuel Tobar, pero que les quiero poner un tema a propósito de lo que están hablando, de este Estado social y democrático de derecho. La gente, hay un tema ahí que le pega muy fuerte a esto, no la subsidiariedad,
sino la mayor demanda por derecho y por asistencialidad de la gran cantidad de extranjeros que siguen admitiéndose y entrando al país. Es decir, hay 200.000 estudiantes extranjeros estudiando gratis por parte del Estado. Hay entre 1,5 millones a 2 millones de personas recibiendo salud en los EFAM. Es decir, y eso es una recarga que el Estado lo está asumiendo. Y al asumir eso, obviamente, le quita espacio al ciudadano chileno. Estoy transmitiendo una idea que escucho en la calle. ¿Cómo ven ustedes de conciliar las legítimas carencias y derechos de una ciudadanía chilena que tiene carencia y que lo expresó, y de una ciudadanía extranjera que va entrando y que también viene porque tiene carencia? Manuel Tovar. Sí, es una pregunta la más difícil de este panel, yo diría. Porque claro, yo me recuerdo de que en mi estudio en Lovaina, en Bélgica, ahí habían unos profesores que nos hablaban sobre el tema de las migraciones. Y entonces nos contaban que en Europa hubo todo un proceso que partió con este tema de la vejez de los europeos y de los matrimonios que tenían muy pocos hijos. Entonces, lo que pasó ahí en Europa fue que faltó mano de obra. Y entonces los europeos, ¿qué hicieron? Llamaron a la migración, ¿no es cierto? Para que se ocupara, digamos, ¿cierto?, de la fuerza de obra. Y claro, cuando vino el shock petrolero, también empezaron a decir, oye, ¿no es cierto?, aquí tenemos carencias en lo económico y por lo tanto vamos a limitar, ¿no es cierto?, y vamos a controlar esta migración. Yo creo que en Chile estamos pasando por un proceso similar. Hay, digamos, ¿cierto?, una curva que nos indica que la población chilena va hacia el envejecimiento. Y, digamos, una curva que nos dice que los matrimonios están teniendo un hijo 0,3, digamos, o sea, ¿no es cierto?, nos va a pasar. Entonces, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, es importante la migración. Eso es la primera cosa que tengo que decir, porque esto de quitarle validez a toda la migración no me parece, digamos, una cosa ponderada, mesurada y que realmente tenga que ver con los problemas que vamos a tener en el futuro. Y en segundo lugar, yo creo que evidentemente no puede ser de que nosotros no tengamos un control sobre la migración. Y eso yo creo que ha sido un problema del Estado y que y que ha sido un problema ya evidente para nosotros, nuevos modelos de criminalidad, de delincuencia, que traen, digamos, aparejado las migraciones. Y lo que tú señalas, Rodrigo, o sea, hay, digamos, ¿cierto?, también en el chileno una situación en la cual se dice, oye, bueno, me están quitando a mí el derecho a ejercer un derecho que yo realmente, digamos, me corresponde a mí porque soy chileno. Entonces, eso crea, digamos, una situación. Y yo soy partidario de que nosotros tengamos un control, como hoy día ya se están tomando medidas, un control sobre este tema, pero que sea muy riguroso, muy estricto, digamos, y que no permitamos, ¿no es cierto?, y que tengamos tolerancia cero a los problemas delictuales y criminales, digamos, que pueden ser producto, digamos, de que, digamos, se deje hacer, ¿no es cierto?, en materia de frontera, como ocurrió en el pasado. Edmundo Eluchán, tú eras parlamentario cuando no sé si estabas ahí, cuando se hizo las nuevas normas de migración. No lo tengo claro por la fecha, pero sí lo que está claro es que en el gobierno de Sebastián Piñera, digamos, se trató de regular aquello, pero y en la época de Bachelet II, en el fondo se le dio un impulso, y ambos gobiernos son responsables de lo que está pasando hoy día. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero me gustaría resaltar un aspecto que es importante. La Constitución, y me parece muy bien, vigente, y la Constitución que venga, tendrá que asegurar derechos
para las personas y no hay distingos entre chilenos y extranjeros, porque estamos hablando de derechos, ¿no es cierto? Y ahí es que la norma dice, la Constitución asegura a todas las personas, ¿m? Y ahí viene la enumeración de una serie de derechos. Entonces, aclarado este punto, claro, los extranjeros también tienen los mismos derechos que los chilenos en estas materias. Y yo coincido con Manuel Tobar de que la inmigración es importante, es positiva para el país. Los extranjeros, y bueno, este es un país que se formó en parte muy importante con inmigrantes, ¿no es cierto? Yo lo he repetido por ahí y creo que, y lo digo con orgullo, mi abuelo, el Uchans, fue inmigrante. Y mi abuelo vino a Chile y constituyó una familia y construyó además una serie de cosas. Él hizo aportes al país. Bueno, y hay muchísimos extranjeros que han hecho lo mismo. Yo soy Y en nieto de consecuencia, español, mi abuelo fue exactamente igual. La familia bueno, Oliver la hizo mi abuelo emigrando de Mallorca, bueno, ves tú, De bueno, Mallorca. de Qué Mallorca. bien. de Mallorca. Bueno, entonces, pero a mí me parece muy bien que establezcamos derechos y derechos iguales también para los extranjeros. Pero aquí hay un problema, y es un problema muy grave el que está viviendo Chile. Yo diría que este es uno de los problemas más graves que tenemos en Chile, y es el de la inmigración absolutamente descontrolada. Aquí nosotros tenemos fronteras muy cuidadosas por aire y mar, pero por tierra pasa el que quiere. Y la verdad es que esto es una cosa que es muy inconveniente porque nos guste o no, y yo no estoy diciendo que todos los inmigrantes sean malas personas o que vengan a delinquir, pero sí hay un porcentaje muy importante de personas que ingresan a Chile, de extranjeros que vienen a Chile y que vienen en alguna forma asociados o vinculados o relacionados con organizaciones delictuales. Eso es así, está comprobado que es así. En consecuencia, ahí yo creo que hay un punto que debe abordarse también de una manera correcta, de una manera rigurosa y de una manera además urgente. Los extranjeros que vienen a Chile y que vienen con el ánimo de no portarse bien, ¿no es cierto? Y que vienen a delinquir, no solo le causan daño a los chilenos porque las víctimas son los chilenos, sino porque además le perturban el diario vivir de los chilenos. Entonces, yo creo que yo me aparté un poco del tema de los derechos, pero yo creo que sí estoy destacando y resaltando un tema que es de enorme importancia y que yo no creo que, yo nunca supongo mala intención en las personas, salvo, claro, el que francamente comete delito. Pero el gobierno en esta materia, yo no quiero suponer malas intenciones, pero hay ignorancia, hay lenidad, hay irresponsabilidad. No han sido capaces de entender lo grave que es esto y la verdad es que todos los días estamos viendo que entran cantidades al país y muchos de esas personas están cometiendo delitos el mismo día en que ingresan a Chile. Paz, del punto de vista de suya como experto, digamos, ¿cómo debe la Constitución o cuáles son los límites que debería o los marcos que debería tener la Constitución frente a aquello? ¿Debería haber una diferencia entre entre las personas para los extranjeros, entre los derechos para los extranjeros, en regular la forma de la migración? Bueno, desde lo esencial y base como personas humanas, efectivamente en el resguardo de la dignidad de todo y cada uno somos iguales ante la ley y por lo tanto estamos en un mismo territorio nacional. Pero es distinto los énfasis que se han señalado respecto de otros asuntos, porque, por ejemplo, en el caso hoy día, lo que se está viviendo es a través de una infraestructura crítica, es lograr que las Fuerzas Armadas estén precisamente resguardando las fronteras
principalmente en aquellos puntos fronterizos que están llevando mayor tráfico de migrantes irregulares, porque finalmente el más dañino migrante resulta el irregular, porque está vinculado y en el fondo y está comprobado que está directamente vinculado con aquellos que están pertenecientes a bandas, organizaciones criminales de carácter internacional y que además nos están llevando a un clima de mucha inseguridad interna. Entonces es muy complejo. Hay que tratar esta materia, hay que revisarlo, porque ya existe esta infraestructura crítica. Se logró recientemente aprobar una norma de estas características que es distinto al estado de excepción constitucional, es una atribución presidencial, que sería importante además que se mantenga, porque en el fondo ya es un avance que viene desde un proceso constitucional. Y por otra parte, escuchar a las Fuerzas Armadas en esta materia. Tal como señalaba tú, Rodrigo, acá tenemos fuerzas del aire, fuerzas del mar, que están resguardando nuestras fronteras, pero ¿qué está sucediendo respecto al control fronterizo? Quizás no necesariamente siempre debiese ser Fuerzas Armadas, pero escuchemos a las Fuerzas Armadas en esta materia y debiese existir una policía fronteriza distinta. Bueno, pero tenemos que también hablar desde esa óptica en nuestra Constitución, porque en el fondo hoy día tenemos un problema, no va a solucionarse el problema hoy día, y las facultades son constitucionales en esto, porque finalmente hay un uso de fuerza, que el monopolio lo concentra el Estado, y por lo tanto tiene que ser debidamente otorgada a cada una de las facultades para que ninguno de los órganos o instituciones se exceda. Pero acá hay un punto sumamente relevante que sí tiene que responder esta Constitución. Gracias, Paz Anastasiades, gracias Edmundo Luchán, gracias Manuel Tovar, también a Manuel Millones que estuvo una parte del programa. Su minuto final para cada uno de ustedes. Manuel Tovar. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a este programa, Cita Regional. Bueno, yo quisiera decirle que esta es una gran oportunidad que tenemos los candidatos para hacer pedagogía política y hacer educación cívica. Porque la gente en este momento pregunta, oye, ¿de qué se trata esto? No saben el día que tienen que ir a votar, que la votación es obligatoria, por cuántos tienen que votar. Son cosas, digamos, muy mínimas, pero que las personas no conocen. Entonces, es la oportunidad para que, ¿no es cierto?, nos acerquemos a la ciudadanía y expliquemos de qué se trata este asunto. Otros me dicen, ¿no es cierto?, que hay mucha gente que va a votar en nulo porque, digamos, el proceso no les parece confiable. Y bueno, nosotros vamos a tener que ir a decir, digamos, que hoy día, digamos, este proceso es más confiable que el anterior, ¿no es cierto? Porque hay un gran acuerdo y eso es lo que requiere el país. Okay, de modo tal, digamos, de modo tal que yo quiero decirle a la ciudadanía que tengamos confianza, tengamos fe, tengamos esperanza en el nuevo Chile que con esta Constitución se va a consagrar. Edmundo Luchán, su minuto final. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Y yo quiero repetir como despedida lo que estoy diciendo, es mi mensaje. Yo creo que las personas deben interesarse en el proceso. Yo les pido que participen, que se informen. Aquí no se trata de hacer un nuevo Chile. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y van a desmantelar la actual Constitución? No, la actual Constitución, que es la Constitución del 80, con sucesivas modificaciones. Hubo dos modificaciones muy importantes, la del 89, la del 2005, y otras muchas, centenares. Por supuesto que se va a recoger todo lo bueno de la Constitución, pero tenemos que ponerla al día en cuestiones que hemos ido quedando atrás. Y en consecuencia, aquí no se trata de hacer un país nuevo. No estamos borrón y cuenta nueva, no. Queremos seguir avanzando y por eso yo invito a la gente que se incorpore a este proceso, que no se margine. Cuando uno participa de lo que se está construyendo, se siente más parte del resultado final. Y como yo espero que este resultado sea bueno para los ciudadanos, va a ser importante haber participado. Paz Anastasiades. Bueno, yo celebro el proceso que estamos viviendo. Yo creo que es
fruto de un aprendizaje tras un proceso que falló en las condiciones que estaba y que hoy día, claro, mucho más reglado, pero también más ordenado y nos lleva a una moderación en el diálogo, a propender al acuerdo que finalmente ese 4 de septiembre Chile señaló con fuerza o señalamos con fuerza que queremos un texto que sea representativo de la sociedad que somos. Y en ese sentido, hoy día hay una votación a puertas ya el 7 de mayo, es de voto obligatorio para todas las personas, se votan en los mismos términos que los senadores, por lo tanto son 5 electos de la región de Valparaíso, y el mensaje de los candidatos yo creo que es trascendental en el sentido de que hay que informarse quién mejor me representa. Yo siempre hablaba, es la voz finalmente del lápiz, quién va a escribir, en el fondo representando mis ideales en esa constitución, por lo tanto es muy relevante el rol que tenemos como ciudadanos. Acá fallamos en el proceso anterior, no solamente los elegidos, también quienes fuimos a elegir y elegimos mal a nuestros convencionales. Por lo tanto, acá hay un deber social. Muchas gracias, Paz Anastasiade, Edmundo Luchán, Manuel Tobar, también a Manuel Millón. Y usted que nos está mirando, sí, me quiero quedar con el final, que es lo que dice la experta Anastasiade. Sí, ese día hay que ir a votar. Sí, es obligatorio, pero además es una obligación suya porque para usted, sus hijos, sus nietos, el futuro va a dejar establecido aquellas normas que son fundamentales para el desarrollo de la armonía de un Estado y de la convivencia. Hoy día tenemos 2 candidatos, grandes candidatos, los felicito, les deseo el mejor de los éxitos y una experta de calidad como Paz. Que estén ustedes muy bien.